regular. En esta, la ley le dice pues que se presume de derecho la buena fe. Es que si yo estoy ahí más de 10 años, pues ya la ley presume que yo estoy ahí que hace de buena fe. Y para esta no se hace distinción entre si el bien es mueble o inmueble, sino que para todos los bienes es de 10 años. Decíamos que la prescripción se puede presentar. Primeramente, la ley establece que se puede presentar por aquella persona que pretenda haber adquirido el bien por prescripción. Es decir, que después de esos 5, 3, 10 años, según la clase de prescripción de que se trate, pues ya adquirió ese bien, entonces sí, pretende puede presentar el proceso. Explícame eso otra vez, o sea, no me quedó ahí como muy clarito. O sea, que si cumple el tiempo de 10 o 3 años, cuando es un bien inmueble y una prescripción ordinaria, o 5 años, y pues cumple las condiciones de que sea en forma pacífica, continua, ininterrumpida, que sea pública, entonces puede presentar pues el proceso, porque pues la ley dice que toda aquella persona que pretenda haber adquirido el bien por prescripción. También puede presentarlo el acreedor del deudor, aún ante la renuencia o renuncia del deudor. Explico, pues. La renuencia hace referencia a que, pues, por ejemplo, yo soy deudora y pues tengo en mi posesión un bien, pero soy deudora, estoy debiéndole a alguien. Y por eso, aunque ya cumplo las condiciones, no, porque yo sé que si a mí se me otorgue la propiedad de ese bien, ese bien lo va a embargar. Entonces yo no lo adelanto porque sé eso. Entonces, para que eso no suceda, lo que la ley faculta es al acreedor de que él lo pueda presentar, le da como una facultad para que pueda ser como un representante oficioso de ese deudor. En el caso de la renuncia es que el deudor renuncia a su derecho. Entonces le dice que él no es el poseedor, que él reconoce al propietario, que de tal persona es el verdadero propietario de ese bien. Entonces ahí está renunciando como al ánimo y ya entonces se evitaría que se le embargara el bien. Entonces también faculta la ley al acreedor para que en ese caso, cuando él advierta que reconoció la propiedad en otro, fue para evitar su obligación, entonces también puede adelantarlo el acreedor. Espera. O sea, si pierde el ánimo, entonces ya se evitaría que se le embargue el bien. ¿Por qué dijiste? No, o sea, yo dije que es como si estuviera como que perdiendo el ánimo, porque tal vez no lo dije en el mejor término, pero es como él lo que está diciendo es que él reconoce la propiedad como otra persona dueña. Por eso es que está evitando que se embarque, porque él no es el propietario del bien. Listo. Bueno, sí. Déjalo allí. Me gustó tu intervención, muy buena. Te voy a dar 4 o 5. Juan Carlos. Buenas noches, profesor. Al apellido, Juan Carlos, ¿recuerda? Listo. ¿Tú no tienes ninguna relación con Juan Carlos Contreras, que trabajaba en la rama y que falleció hace poco? No, señor. Bueno, Juan Carlos, listo, pues. Bueno, continuando siguiendo el hilo de la exposición de Thalía, podemos encontrar también que otras personas que pueden presentar este proceso de pertenencia o prescripción son los comuneros.
los comuneros, para hacer una definición de esto, son aquellas personas copropietarias, es decir, en común vamos a poner un ejemplo de un bien inmueble. En este caso, si existen 4 copropietarios, vamos a poner el ejemplo de que uno de ellos vive en ese bien inmueble, con estar viviendo ahí, ok, pueden cumplir los requisitos de estar viviendo por 5 años en el bien inmueble. Con solo tener la posesión no es suficiente de declarar el proceso, sino que también, obviamente, como se indica, debe iniciar el proceso, iniciar un acto de posesión, ¿cierto? Debe iniciar un proceso de posesión para luego, pues, realizar entonces el acto o iniciar el proceso de prescripción. Siguiendo ese hilo explicativo, encontramos aquellos Lo que pasa es que ahí hay una condición especial para que el comunero pueda estar de acuerdo. Que tenga que solo que se dé la posición, sino que tiene que iniciar ese acto para en el caso extraordinaria. No, hay otra cuestión. Bueno, tú dijiste hay 4 comuneros. Sí, son copropietarios de ese bien inmueble. Sí, entonces, son comuneros. Sí. Entonces tenemos que una de estas personas vive allí, ¿cierto? Y debe tener, en este caso, lo que se considera, o sea, debe vivir él solo, tiene que estar solo él. Posesión exclusiva. Y que los otros comuneros que están allí no realicen entonces esos actos de posesión, sino que solamente a el que lo ostente únicamente. Ya teniendo esa posesión exclusiva puede iniciar este acto de posesión y luego puede iniciar, de pronto ya puede iniciar el proceso de prescripción. Los otros comuneros en estos casos mencionábamos nosotros que no pueden realizar arreglos en la casa, no pueden hacer mejoras, sino que tiene que ser única y exclusivamente esta persona la que realice todas las mejoras y todo lo que se haga en el caso de los comuneros, para que pueda presentar el proceso de posesión, el proceso de prescripción. Pero vamos a hacer una precisión. Tú hablas de posesión exclusiva, pero no es posesión exclusiva, porque posesión exclusiva da un sentido diferente a posesión exclusión. Sí, cuando él, que era él, únicamente dar el ejemplo. Luego podemos incluir aquellos bienes prescriptibles, es decir, aquellos bienes que no pueden ser entidades, por lo menos a los entes territoriales, si hacen parte de las alcaldías, si hacen parte de entonces ahí tenemos por lo menos los bienes prendidos, los bienes fiscales, los bienes de la Unión, en este caso los bienes de la Nación, perdón, ¿cierto? Y bajo estos no se puede presentar proceso de prescripción. ¿Qué pasa si una persona... ¿Qué diferencia encuentras tú entre los bienes de la Nación y los bienes fiscales? Que los de la Unión no pueden entrar a un proceso como de embargo, pero los fiscales sí pueden, por lo menos para garantizar si una entidad pues, le pueden, y en esos bienes fiscales se puede hacer como que, o sea, los bienes de la Unión son, por ejemplo, una montaña o por lo menos así, un terreno así, no podría venderse, pero la administración municipal de Sincelejo podría, por ejemplo, si tiene un terreno y va a hacer una construcción de una vivienda de interés social, puede donarlo o puede, sí, también venderlo a cualquier constructora. En este caso, el primer caso que mencionaba, no se puede por lo menos ni vender nada de esas cosas, pero en el segundo, si el municipio se dispone de eso, puede entonces venderlo, se lo pueden embargar para empezar una obligación o algo así.
Lo que pasa es que ahí habría que precisar más porque es que hay una, como unas calificaciones de esos bienes, unas cualificaciones que llamamos como bienes públicos y de uso público y bienes fiscales, que son diferentes. ¿Listo? Bienes fiscales, sí, listo. Sí, bienes fiscales en los bienes de la Unión. Tienes que conectar tu cámara, no se permite que quites la cámara porque allí estás. No, profesor, es que estoy teniendo problemas con la conectividad. No, hay conectividad, es que quitas la cámara. Mira, entonces son diferentes. Listo. Bien, qué pasa si tú presentas una demanda pretendiendo la prescripción de un bien de esto? ¿Okay? Como para uno de los requisitos para presentar la demanda es presentar el documento que se emane de la Oficina de Instrumentos Públicos. Allí, cuando demande el documento de la Oficina de Instrumentos Públicos, va a aparecer de pronto. Espera, ya lo vimos, como abogado tienes que manejar esa parte, o el documento de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. ¿Cuál es ese? El certificado. Certificado de. Tradición y libertad. Bueno, tiene que presentar el certificado de la. Bueno, quizás me faltó decir un poco eso. Certificado de tradición de la Oficina de Instrumentos Públicos, y allí por lo menos No. Ahí no aparece que tiene la posesión. Ahí se registran derechos reales. En este caso, sí, de pronto el juez va a notar que si hace parte de una entidad pública, de un ente territorial, va a rechazar la demanda. Porque ya la ley contempla de que los bienes fiscales de la Unión, todos estos, son imprescriptibles. Entonces, lo que el juez va a hacer si una persona presenta un proceso de posesión o de prescripción con esto va a hacer es que va a rechazar la demanda. Así es. La consecuencia de rechazo. Sí. Pero es posible que lo admita y después la rechace. ¿Por qué? Por lo menos hay casos particulares en los que de pronto si la persona no, por lo menos si una persona presenta un recurso, en este caso si presenta algún recurso especial, el juez puede, o el juez superior quien decida el recurso puede entonces admitir la demanda, pero luego se va a requerir entonces por lo menos que se presente este certificado. Entonces lo que se hace es que cuando se presenta este certificado, si por lo menos si hay sobre ese bien inmueble derechos reales ya especificados, si tiene hipoteca, si tiene servidumbre, si hay algún derecho real ubicado sobre ese bien inmueble, allí también entra entonces a jugar en eso. No, espérate, o sea, te abono el hecho de que quieras buscar una explicación a la pregunta, pero realmente no tienes la información. Mira, porque no se explica que si ya se presentó la demanda fue porque ya se presentó el certificado. ¿Cómo se va a presentar ese certificado con posterioridad? Lo que yo les dije en la clase pasada fue que se podía admitir la demanda, pero sin embargo con la admisión de la demanda se ordena oficiar a 4 entidades diferentes. Sí, a la Superintendencia de Notarios de Registro, a la Agencia Nacional de Tierra, a la Unidad de Víctimas y al Instituto Agustín Codazzi, que esas 4 entidades son las que manejan de pronto todo el tema de los bienes. Así es, y dependiendo de la respuesta de ellos, podría también generar el rechazo de la demanda. Así es. ¿Listo? Okay. Bueno, ¿hay alguna otra persona que quiera intervenir? Vamos a dejarlo ahí, Juan Carlos, te voy a dar un cuadro. ¿Hay otra persona que quiera tomar una nota? Están desperdiciando la oportunidad para tomar una nota. Nadie. Listo.
No está Andrea en la clase. Bien. Sí, sí, claro. Yo quería saber si estabas en la clase y estabas grabando. Bueno, bueno, Andrea, disculpa. Hoy tenemos partido de la selección. ¿A qué hora es? A las 7:30. No, 7:30. 7:30, ¿verdad? Entonces vamos a ir como por hasta las 7:15 más o menos. A las 7. Pónganse de acuerdo. Caracol empieza a las 7 la transmisión. Pues. Que tú no te quieres perder la transmisión antes del partido. Eso es otra cosa, o sea, le va a dar más importancia que... Listo. Vamos a ver hoy el proceso de servidumbre. Proceso de servidumbre, proceso importante. Bueno, antes tengo que decirle que para efecto de las audiencias, vamos a tratar a ver, a asignar los grupos. Vamos a conformar los grupos, por favor. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a conformar grupos de 5, máximo de 6 estudiantes. 5, máximo 6 estudiantes. ¿Usted los escoge, profe, o no, ustedes los escogen. Como se encuentren trabajando, ustedes los escogen. Me van a presentar esos grupos, me lo envían al correo y yo les voy a asignar. Ya hablé hoy con el jefe de departamento para que nos facilitaran la sala de audiencia, porque la idea es que lo hagamos allá presencial. Si podemos hacerlo, ojalá, porque allá después además que se establece cómo manejar inclusive los sonidos, las situaciones de cada una de partes, abogados, juez, se hace la retroalimentación enseguida allí mismo, porque si no nos tocaría que ustedes lo hicieran, lo grabaran, hicieran un solo documento y me lo enviaran, que no es lo mismo, le aseguro, porque ya de los semestres anteriores, pues la experiencia me dice que no se aprende lo mismo que si se hiciera en forma presencial. Entonces, ojalá que entonces me forman los grupos, me lo envían al correo para yo asignarle los trabajos, los temas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Adelante. Ahora que mencionó el correo, que no se me vaya a olvidar, es que no sé si a mí que ha llegado el correo sobre los que le mandamos la parte del quiz por ese medio, o no sé si no lo ha calificado aún. Ya califiqué todos los que estaban en plataforma, seguramente todo ya eso, salvo los que me enviaron al correo. Esos son los únicos que no he podido revisar. Listo, profe. Ok. Bueno. Pero sería en el momento, vamos a esperar entonces, porque vamos a esperar que me envíen los grupos para asignarle los procesos. Vamos a empezar hoy con el proceso de servidumbre. ¿De qué trata el proceso de servidumbre? Bueno, la servidumbre ustedes, como lo estudiaron como gravamen y como derecho, porque la servidumbre tiene esa doble connotación. La servidumbre es un gravamen o una limitación a la propiedad para el predio sirviente, pero es un derecho real para el predio dominante. ¿Cuándo se presenta la servidumbre? Normalmente, que no siempre, normalmente se requiere de la existencia de un predio dominante y un predio sirviente. El predio sirviente es el que va a soportar el gravamen, es el que va a prestar el servicio al predio dominante.
¿por qué se presenta esto? Porque hay un predio que requiere de ese servicio del predio sirviente. Hay servidumbres de tránsito, por ejemplo, donde está un predio que no tiene salida a la vía pública, o es posible inclusive que tenga salida, pero se haga muy difícil para alcanzar esa salida, y otro predio le puede prestar ese servicio para acceder a la vía pública más cercana. Entonces se puede pedir o establecer la servidumbre. Hay servidumbre también. Profe, ¿Sí? disculpe, es que estoy teniendo problemas con el internet y no logré escucharlo bien ahora lo que estaba diciendo. Sí, perfecto. Sí, se entiende que ese es uno de los inconvenientes que tenemos aquí, entonces tenemos que adaptarnos a ello. Pero tranquilo. Estamos hablando de la servidumbre, y entonces aquí hablamos de que cuando hablamos de servidumbre hablamos de un predio dominante y un predio sirviente, porque normalmente hay un predio que necesita del servicio del otro predio. Ese predio que va a necesitar del servicio se llama predio dominante, y el que debe prestar el servicio es el predio sirviente. Para el predio sirviente, la servidumbre es un gravamen y una limitación a la propiedad, mientras que para el predio dominante, la servidumbre es un derecho real. Entonces, lo que para uno es derecho, predio dominante, para el otro es un gravamen, predio sirviente. ¿Por qué se necesita de la existencia de dos predios? Por ejemplo, en la servidumbre de tránsito, porque tenemos un predio que no tiene salida a la vía pública, o si tiene alguna salida, pues le queda, es muy, muy difícil que tenga que atravesar caños, que tenga que atravesar montañas, que le quede muy retirado de la civilización, entendiendo esto como el centro poblado más cercano. Entonces requiere de que otro predio le preste el servicio para establecer la servidumbre de tránsito para que pueda salir a la vía pública. O servidumbre como de agua, por ejemplo, de tubería, de conducción de servicios públicos, también se puede dar. Entonces, necesariamente para instalar el servicio de agua, de alcantarillado, de energía, tiene que pasar por otro predio antes de llegar al predio suyo. Entonces, ahí se requiere de establecer una servidumbre. ¿Listo? Entonces, pero no siempre es así. No siempre es así. Porque hay algunas servidumbres que se establecen a favor de las empresas de prestación de servicios públicos. Entonces, ahí no encontramos un predio dominante, sino una entidad dominante que es a favor de la cual se va a establecer la servidumbre. Ejemplo, póngale Veolia. Veolia, para llevar la tubería del agua a un barrio, tiene que atravesar por la finca suya. ¿Listo? Entonces, la finca suya entidad, que es la que va a establecer o la que va a necesitar de ese servicio, pero no hay un predio dominante. Lo vemos a cada momento, la servidumbre de energía eléctrica. Por las fincas pasan las torres. Ustedes van por el campo y ven dónde están las torres ancladas. Pues esas son servidumbres. Esas son servidumbres. La conducción de esto de las empresas estas petroleras que atraviesan, imagínense, hay una tubería que viene desde Cañolimón, en los llanos, y que llega a Coveñas. Todos esos predios que son atravesados por esa tubería están soportando una servidumbre. Todas esas. Cuando se trata de estas empresas que prestan servicios públicos,
esas servidumbres son obligatorias. Son obligatorias. Cuando una empresa de servicio público requiere del predio suyo pasar por el centro de la vivienda suya o inclusive expropiarlo, no hay nada que lo pueda impedir. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento constitucional y legal? La prevalencia del interés general. Porque como quiera que ellos prestan... Profe, adelante. disculpe, lo que pasa es que yo también estoy teniendo serias fallas con internet y en lo referente a servidumbres obligatorias no le alcancé a escuchar esa parte. ¿En lo referente a servidumbre qué? Como la Obligatorio. lo siguiente que servicio de conducción, que los predios atravesados y eso de las obligatorias no le alcancé, o sea, nada. Después Listo, de ahí que mencionó obligatorio y lo que iba a decir no le entendí, no le escuché. No hay problema, no hay problema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando digo que son obligatorias, todas las servidumbres realmente terminan siendo obligatorias si se dan las condiciones. Explico. Si yo tengo una finca que no tiene salida a la vía y hay un predio pues que antes entre la vía y la finca mía hay un predio, primero yo a través de una negociación directa, porque eso es una etapa que se agota, es una negociación directa si se establece, porque ahora las servidumbres no siempre son por vía judicial, por imposición. Las servidumbres pueden ser negociadas, inclusive las expropiaciones, que es otra cosa, otro proceso que vamos a ver por allá terminando el programa, son diferentes, pero se pueden negociar y pueden ser voluntarias por negociación directa. Si usted necesita salir a la vía y se arregló con el dueño del predio que está entre la vía y su predio, pues no hay problema. Se establece, eso sí, tiene que establecerse mediante escritura pública porque como quiera que es un derecho real, entonces hay que hacerlo sobre un bien inmueble, entonces hay que hacerlo mediante escritura pública. Igual sucede con la servidumbre de servicio público. Pero cuando no se logra esta negociación directa, entonces cuando viene la imposición, entonces se adelanta el proceso para la imposición. Claro que no solo se adelanta un proceso para imposición, sino también para extinción de la servidumbre o para la variación o modificación de la servidumbre. Oigan esto. Yo puedo iniciar el proceso tanto para la imposición como para la extinción como para la variación. Pero antes vamos a dar como el sustento legal y constitucional de por qué se imponen las servidumbres. Cuando se trata de servicios públicos, como quiera que los servicios públicos es para prestar ese servicio a toda la comunidad donde se vaya a prestar. Eso hace que cuando se requiera la imposición, cualquier propiedad tiene que ceder a el interés general. Además, porque la Constitución misma dice que la propiedad es una función social. Entonces, si es una función social, esa función social tiene que estar a disposición, al servicio del interés general. Entonces, el fundamento constitucional por el cual su propiedad se ve limitada por el interés social. ¿Qué quiere ello decir? Que si una empresa de servicio público necesita pasar la tubería de las redes por el centro de su vivienda, pues no hay nada que lo pueda impedir. No, pero espere un momento, es que la Constitución me reconoce a mí el derecho a la propiedad. Sí, señor, pero resulta que la propiedad es una función social y como función social tiene que estar
al servicio del interés general. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, una preguntita. Profe, los estudiantes que no pudimos hacer el quiz la vez pasada, ¿siempre lo vamos a hacer hoy? ¿O queda para después? Sí, queda para después. Bueno. Bueno, usted nos avisa. Bueno, profe, está bien. Bien. Bueno, entonces eso hace que la propiedad suya quede al servicio del interés general y por eso, joven, ahí no queda sino procurar en ese proceso de servidumbre indemnización a que usted tenga derecho. Eso es lo que es. Así que ustedes como abogados no se pongan a estar como presentar una pelea diferente a buscar una indemnización justa. Eso es lo que su oposición de eso tiene que tender es a eso, porque no se admite otra cosa. ¿Listo? Eso cuando se trata de las servidumbres para servicios públicos. Ahora, no siempre es así. Otras veces se da entre dos predios, entre particulares. Entre particulares se puede dar la imposición de una servidumbre, o la variación o la extinción. ¿Cuándo se da la imposición? Cuando ya fracasó la negociación directa y usted tiene que acudir ante el juez para que sea el juez ahora el que obligue al predio sirviente a la servidumbre. ¿Cuándo se da la extinción? Cuando han desaparecido las causas que originó la servidumbre. Ejemplo, ¿verdad? Yo estoy soportando una servidumbre de tránsito. ¿Por qué? Porque el predio que queda detrás del predio mío no tenía salida a la vía. Pero resulta que por las modificaciones de las carreteras, por ejemplo, corrieron la carretera, que ha pasado mucho ahora que están haciendo las doble calzadas, los tendidos de carretera, o abren una carretera nueva. Algunos conocerán las carreteras estas que abrieron aquí en Tolú, que va a San Onofre y que llega y que coge para allá, para Córdoba. O sea, eso hace que predios que no tenían salida, o por lo menos en ese sentido, en esa vía, en esa parte, ahora tengan salida a esa carretera. Entonces ya tiene salida a la vía. Bueno, cuando se da una situación de esa, entonces esos predios que tenían una servidumbre ya no la van a necesitar. Entonces, yo que estoy soportando el gravamen, la limitación a la propiedad, yo puedo acudir ante el juez para que el juez extinga esa servidumbre. Si la otra persona le digo, bueno, porque igual se puede extinguir de manera voluntaria, mediante escritura pública se extingue la servidumbre, tal. Pero si no se puede, entonces yo acudo ante el juez. También cuando se puede dar, cuando la persona que no tenía salida a la vía pública, por ejemplo, compró otro bien que anexó al suyo, que ahora tiene salida a la vía pública. Y es posible que esa persona quiera mantener esa servidumbre porque le queda más cerca, más fácil la cosa. Pero si la otra también tiene acceso a la vía pública y que pueda acceder pues con un poquito más de dificultad, pero igual tenga acceso, yo puedo, como predio sirviente, como el predio que está soportando el gravamen, puedo acudir también al juez para que se extinga esa servidumbre. Y el tercer evento es el de la variación de la servidumbre o modificación de la servidumbre. Cuando se trata de variación o modificación, puede ser para ampliar o para reducir. O sea que la puede pedir tanto el dominante como el predio sirviente. Se ve mucho en los tendidos esto de tubería de servicio público. Por ejemplo, cuando son oleoductos, acueductos, que hay tuberías,
eso está regulado en la ley. De acuerdo con el diámetro de la tubería, también se establece una franja de terreno que puede ser de 3 metros a cada lado o puede ser de 6 metros a cada lado o hasta 10 metros a cada lado, dependiendo el diámetro de la tubería que se esté llevando y lo que se esté transportando. Por ejemplo, cuando es de gas, gasoducto, o cuando es de petróleo, oleoducto, entonces eso necesita estar regulado en la ley porque necesita de un diámetro para que en esa franja de terreno no se pueda construir porque se puede generar una catástrofe, no se pueda sembrar muy árboles de raíces profundas. Entonces, si por ejemplo, si primero hay una tubería póngale de 20 pulgadas, entonces tiene una franja de terreno determinada. Pero si esa empresa que lleva esa tubería tiene la necesidad de incluir una tubería igual o ampliar esa tubería a 40 o 50 pulgadas, entonces eso hace que el radio, la franja de terreno mejor, tenga que ampliarse. Entonces eso se llama modificación de la servidumbre para ampliar. Lo contrario, si se hace lo que se hace es reducir esa servidumbre, entonces tanto la empresa dominante como el predio sirviente pueden pedirle al juez también que reduzca la franja de terreno afectada. Porque claro, yo como predio sirviente me sirve reducir la franja de terreno porque ya yo voy a poder utilizar de cualquier forma esa franja de terreno que me queda habilitada. Entonces también se puede hacer. Resumiendo, lo puedo pedir para 3 eventos o finalidades que son para imposición, para extinción o para ampliación. La ampliación puede ser para ampliar, modificación puede ser para ampliar o disminuir. ¿Viste? Bien. De acuerdo con... Ahora sí, vamos a hablar del proceso. Vamos a hablar del proceso. Para presentar el proceso de servidumbre, se debe citar a las personas que tengan derechos reales sobre los predios dominantes y sirvientes, sobre los 2 predios. O sea que yo necesariamente tengo que aportar, cuando se trata de predios, los certificados de registrador de instrumentos públicos, tanto del predio dominante como del predio sirviente, o los predios dominantes y los predios sirvientes, si son varios. ¿Listo? Predios dominantes y sirvientes. En ese certificado es que yo voy a encontrar quienes aparecen con derechos reales registrados. ¿Bien? Profe, Sí. disculpe que se entrecortó. ¿Me repite cuál es el certificado que se debe presentar? Con mucho gusto. Se debe presentar el certificado del registrador de instrumentos públicos, tanto del predio dominante como del predio sirviente. Si son varios predios, entonces tanto de los predios dominantes como de los predios sirvientes. ¿Listo? ¿Por qué hay que aportar esos certificados? Porque la demanda debe dirigirse contra todas aquellas personas que tengan derechos reales sobre esos predios. ¿Quién nos dice eso? Ese certificado. Ahí aparece quién es propietario, ahí aparece quién tiene un gravamen, una hipoteca. Ahí aparece en ese certificado. Por eso es la obligatoriedad de aportar. O sea que ya encontramos en este proceso una prueba que es obligatoria. Los certificados o los certificados del registrador de instrumentos públicos de los predios dominantes y sirvientes. Hay otra prueba que es igualmente obligatoria. ¿Cuál? El dictamen pericial. ¿Dictamen pericial sobre qué? Sobre la necesidad de la constitución o de la variación o de la extinción de la servidumbre. Son los 3 eventos que yo le dije.
por los cuales yo puedo demandar. Ahora, no tienen que darse los tres en un mismo predio, ¿verdad? Si apenas lo que voy a hacer es la imposición, entonces el dictamen pericial es sobre la necesidad de la imposición. La necesidad de la imposición, qué se requiere, qué es lo que se va, para qué se va a usar la servidumbre, es eso. Si es para la extinción, igual, ¿por qué se va a extinguir? ¿Por qué se dan los presupuestos para extinguirlo? O de la variación, igual. ¿De qué forma se va a variar? Si es para aumentar o para disminuir. Entonces tenemos otra prueba que es obligatoria en estos casos. ¿Listo? No se podrá decretar la imposición, la variación o la extinción de una servidumbre sin haber practicado previamente una inspección judicial sobre los inmuebles materia de la demanda. ¿Cuáles son los inmuebles? Demandante, predio sirviente y predio dominante. ¿Listo? A fin de verificar los hechos que sirven de fundamento a la pretensión. La pretensión que puede ser, repito, imposición, variación o extinción. ¿Bien? Son tres pruebas, ¿se dieron cuenta? Hay tres pruebas aquí que son obligatorias en el proceso de servidumbre. Repito, certificado de registrador de instrumentos públicos, dictamen pericial sobre la extinción, imposición o variación y la inspección judicial. Tres pruebas obligatorias. Cuando se practica la inspección judicial y en esa inspección se presentan personas alegando posesión y que presenten pruebas siquiera sumarias como declaraciones de testigos, por ejemplo. Entonces, en esos casos, se le reconocerá como litisconsorte de la respectiva parte. En este caso sería de la parte demandada, porque el predio va en contra de el propietario. Pero si se presentan poseedores, como quiera que la posesión, ustedes saben que es un hecho que puede generar derecho, entonces se le tiene como litisconsorte. ¿Por qué? Porque es posible, mire lo que puede suceder. Es posible que yo, siendo el propietario, yo prometí en venta ese predio y lo que falta es otorgar la escritura pública. Y ese predio ya tiene otra persona en posesión, que ya pagó el predio y que no le han otorgado la escritura pública. Y por eso el predio todavía aparece a mi nombre. A mí me demanda. Pero realmente el que tiene derecho allí es esa persona poseedora que ya pagó el predio y que lo que le falta es su título. Entonces, cuando se vaya a establecer la indemnización, esa persona habría que tenerla en cuenta, porque si se logra establecer que el predio ya fue prometido en venta y que el propietario ya recibió el dinero del precio de ese predio, pues la indemnización no iría para él. La indemnización iría para ese promitente comprador que no se le ha otorgado la escritura. Entonces la ley por eso aquí establece que esas personas que se encuentren como poseedoras cuando se practica la diligencia de inspección judicial sean tenidas como litisconsorte. Una razón más para que esta inspección sea obligatoria. Porque además la inspección es obligatoria no solo por esto, sino que para verificar los hechos de la demanda, la necesidad de la variación, de la imposición. Es por eso que se establece. Pero aquí se encuentra en la ley otra razón más para que esta inspección sea obligatoria. Cuando se decreta la imposición, ya en la sentencia, cuando se decreta la imposición, la variación o la extinción de la servidumbre, en la sentencia se fijará la suma que debe pagarse a título de indemnización, oigan esto, o de restitución. Porque la ley establece
que debe fijarse la suma a título de indemnización o de restitución. De indemnización cuando es imposición, ¿verdad? O cuando es variación para ampliar. En cambio que de restitución cuando se pide la extinción. Yo pido la extinción, pero ahí se va a establecer una restitución también, porque cuando se impuso la servidumbre se tuvo que pagar. Y ahora, claro que no se va a pagar no se va a devolver lo que había pagado. Claro que no, porque si la persona ya usó la servidumbre, pues eso se va a tener en cuenta por el perito seguramente que se nombre para que establezca esta tasación. Entonces se van a tener todo en cuenta eso, pero si una servidumbre que acaba de imponerse y después se va a pedir la extinción y no se usó, es posible que proceda toda la restitución de los dineros que se hayan dado, para tener en cuenta. ¿Listo? Una vez que se consigna la suma fijada como indemnización, se ordena la entrega de esos dineros al demandado y se ordena el registro de la sentencia, que solo producirá sus efectos luego de la inscripción de la sentencia. En la sentencia, entonces, se ordena el pago de la indemnización y el registro de la sentencia. ¿Listo? Y el registro de la sentencia. Cuando el juez considere pertinente en este proceso de servidumbre, que es un proceso verbal, acuérdense que estamos viendo son los procesos verbales, puede adelantar en una sola audiencia cuando se haga la inspección en el inmueble. ¿Listo? En una sola audiencia puede adelantar la inspección y allí en esa inspección puede adelantar la audiencia inicial, una sola audiencia, donde se agoten las actuaciones previstas en los artículos 372 y 373 que ya ustedes conocen. Es decir, donde se adelanten las etapas de la audiencia inicial y de la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Listo? Y allí puede dictar sentencia, porque si ya adelanta, esto es lo que se llama, que nosotros vimos la audiencia concentrada. Cuando en una sola audiencia se adelantan todas las etapas de las dos audiencias. Aquí en el proceso de servidumbre, porque es que es un proceso de servidumbre, si ustedes lo miran bien, ahí lo que se va a probar es la necesidad de la imposición de la servidumbre, de la variación o de la extinción, y eso lo va a decir el dictamen pericial que se presente. Y ya lo que queda pendiente es establecer la indemnización. Entonces, no es un proceso para que se complique. Y por lo tanto, la ley trae la posibilidad que el juez pueda, en esa inspección judicial que tiene que practicar al predio, adelantar allí mismo las etapas de las dos audiencias. ¿Cuál? De la audiencia inicial y de la audiencia de instrucción y juzgamiento, y allí mismo dictar sentencia. Eso es lo que nos está diciendo la norma. ¿Listo? ¿Preguntas sobre esto? No hay preguntas. Bien, vamos a ver otra clase de proceso. Fíjense que aquí son disposiciones especiales que hay sobre estos procesos, pero que sigue siendo el proceso verbal. Eso no se les olvide. Sigue siendo el proceso verbal. Listo. Vamos a ver ahora los procesos posesorios. Los procesos posesorios. Cuando hablamos de procesos posesorios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que siempre se da sobre bienes inmuebles. Procesos posesorios, procesos de servidumbre, eso solo se da sobre bienes inmuebles. ¿Y de qué estamos hablando aquí cuando hablamos de los procesos posesorios? Cuando
usted tiene un predio y usted se le despoja, se le impide ejercer la posesión o se le amenaza esa posesión. Cuando se le impide ejercer la posesión o cuando se le amenaza la posesión. Un proceso Profe, ¿me posesorio podrías puede repetir originar. que se cortó mucho y no lo escuché? No hay problema. Estamos hablando de los procesos posesorios. Cuando yo presento una acción posesoria, un proceso posesorio, siempre se da sobre bienes inmuebles. Y entonces, acuérdense la posesión, cuando se ejerce la posesión, cuando se tiene la posesión, que ya lo vimos. Entonces, yo presento o tengo la necesidad de acudir al juez con un proceso posesorio cuando a mí se me amenaza o se me perturba la posesión. Acuérdense que la posesión la puedo ejercer como poseedor o como propietario. Porque cuando soy propietario tengo la posesión, tengo el título y la posesión. O simplemente como poseedor. Listo. Yo estoy viviendo en mi finca o en mi casa o en mi apartamento y de pronto hay un acto o actuaciones de otras personas que impiden que yo siga ejerciendo la posesión. Por ejemplo, se echó un material, se vació un material a la entrada de mi residencia o a la entrada de mi finca y yo no puedo cruzar. Se está impidiendo que yo ejerza la posesión. Por ejemplo, se amenaza la posesión. ¿Cómo? Hay un edificio en ruina vecino que amenaza su colapso, su caída. Uy, yo tengo que evacuar mi vivienda porque se amenaza mi propia existencia y la de los míos. Entonces allí se está amenazando con ello también la posesión. Acuérdense lo que han sucedido, eso sucede a cada momento cuando hay edificios en ruina o cuando hay edificios que han sido mal construidos. En Medellín, ¿se acuerdan lo de los apartamentos de Space? Lo que sucedió. Entonces empezaron a caerse y entonces los vecinos también tuvieron que evacuarlo porque siendo edificios grandísimos, pues al caerse eso amenazaba a toda la asistencia de todo el mundo. Entonces ahí es un acto de amenaza de la posesión. Otra evento que trae la ley, cuando hay un árbol mal arraigado que amenace caída para su predio, un árbol grande que amenace caída, o un árbol grande que las raíces están dañando su predio, están dañando, socavando las bases de su predio y lo está levantando. Entonces eso también amenaza la posesión. Bueno, en esos casos yo puedo acudir ante el juez a través de un proceso posesorio para que se me proteja la posesión. ¿Listo? Es en esos casos donde yo puedo acudir. Entonces, si yo logro probar esos hechos que estoy aduciendo como generadores de la amenaza o de la perturbación de la posesión, entonces el juez va a dictar sentencia ordenando cesar la perturbación o la amenaza o dando seguridad contra el temor fundado o prohibiendo la ejecución de una obra o de un hecho, porque a veces usted está en su vivienda, resulta que al lado, en el lote que tenía al lado, empiezan a construir y van a construir una edificación de varios pisos y eso necesita de unas bases profundas y no tomaron las precauciones del caso y resulta que dejaron a su casa en el aire y la casa empieza a resquebrajarse y se puede caer y eso amenaza su posesión. Listo, usted tiene o puede acudir a la acción posesoria ante el juez para que se proteja
su derecho. Entonces, en esos casos, el juez puede ordenar cesar esa perturbación. ¿Listo? Prohibir la ejecución de esa obra que amenaza su posesión. Bien. Cuando se dicta sentencia en este sentido, el juez puede conminar al demandado a pagar de 2 a 10 salarios mínimos mensuales a favor del demandante, aquí sí es a favor del demandante, por cada acto de contravención en que incurra. ¿Acto de contravención sobre qué? Sobre la orden que le dio el juez de cesar la perturbación o de prohibir continuar con la obra. Pero la parte no le creyó al juez. La parte no acogió la decisión del juez. No la cumplió y continuó. Listo. Entonces usted como perjudicado tiene que acudir al juez dentro de los 30 días siguientes a la respectiva contravención, al incumplimiento, para que el juez imponga la sanción de 2 a 10 salarios mínimos a su favor. Cuando usted presenta el escrito de contravención, de incumplimiento de la decisión del juez, de la orden del juez, entonces en esos casos se tramita mediante incidente, porque ya el proceso se dictó sentencia. Como ya el proceso se dictó sentencia, entonces se tramita como incidente. ¿Qué es un incidente? Es un trámite que va allí paralelo al proceso, pero en este caso, como ya el proceso se terminó, entonces es un trámite solo exclusivo para decidir eso. ¿Eso qué? Sobre la sanción. Sobre la sanción. Entonces, si se encontró probado, ¿qué es lo que se va a probar? Que realmente se dio la contravención de la orden, que no se acató la orden. Entonces, probado que no se acató la orden, lo que viene es la sanción. Pero ojo, como les dije, ustedes tendrían que presentar esa petición dentro de los 30 días siguientes al acto de la perturbación. ¿Listo? La sentencia que ordene la modificación o la destrucción de alguna cosa que esté perturbando la posesión debe prevenir al demandado para que la lleve a efecto o en un término prudencial que debe señalarle el juez. ¿Listo? Por ejemplo, tiene que destruir un edificio en ruina. Tiene que talar un árbol que está para caer sobre el predio vecino. Entonces, cuando el juez hace la advertencia, cuando da la orden, tiene que fijarle el término para que la persona pueda deba llevar a cabo esa actuación que termine con esa perturbación. Y le hace la advertencia que si no lo hace en el término que el juez le da, entonces debe el amenazado, el propietario del predio amenazado, puede él hacer o mandar a hacer lo que le correspondía al demandado. Ejemplo, es un edificio en ruina, tenía que tumbarlo. El propietario no lo tumba dentro del término que el juez le dice. Entonces, eso faculta para que la persona que está sufriendo la perturbación pueda entonces mandar a hacer, a demoler, a tumbar el edificio o a talar el árbol. ¿Listo? Y todos los gastos que eso implique debe reembolsarlo el demandado. Debe reembolsárselo el demandado al demandado. Claro, pero resulta que para este efecto, el demandante debe celebrar un contrato que debe presentar al juez, que debe someterlo a la aprobación del juez, porque no es que al final va
va a decir, mire, señor juez, yo como no habían demolido eso, yo lo mandé a demoler y aquí están los gastos y esto da 100 millones de pesos. Y era para talar un árbol o era para tumbar una vivienda pequeña. No, para hacerlo, usted tiene que celebrar el contrato, se lo presenta al juez, qué es lo que se va a hacer, cuánto vale el contrato, cuánto va a pagar y el juez lo aprueba o no. El juez va a decidir si lo aprueba o no. Si el juez lo aprueba, entonces usted manda a hacer la obra y después, oigan esto, para que le reembolsen, usted debe presentar las cuentas de los gastos, aportando todos los comprobantes que haya generado. Ojo con eso. Entonces, para tener en cuenta, o sea, porque no es así de cualquier forma, ¿no? No, listo, entonces venga, yo mando a hacer eso y entonces después yo le digo cuánto es. No, venga, haga el contrato, después que haga el contrato me lo presenta, yo le digo si lo apruebo o no, y una vez que lo apruebe, usted ordena o manda a hacer los trabajos. Pero además después me tiene que presentar aquí las cuentas para ser aprobada y entonces en ese evento es cuando se va a ordenar el reembolso por parte del demandado. Si cuando la demanda se dirige a precaver el peligro, oiga esto, a precaver el peligro que se tema de ruina de un edificio, de un árbol mal arraigado o de cosas semejantes, el demandante puede pedir en cualquier estado del proceso que se tomen las medidas de precaución que fueren necesarias. O sea, esto es lo que se denomina medidas cautelares. Esto es lo que se denomina medidas cautelares. Porque imagínense ustedes, un proceso de esto puede durar, póngale 6 meses, 1 año, año y medio, 2 años, y si en ese tiempo se cae el edificio que amenaza ruina, y si en ese tiempo pegó un brisoncito y se llevó el árbol que estaba mal arraigado, entonces para esto el legislador previó que usted puede acudir ante el juez para que mediante una medida cautelar le pueda pedir al juez que tome las medidas de precaución para evitar el daño. Entonces, en ese caso, cuando usted presenta la solicitud acompañada de un dictamen pericial, porque es el perito el que le va a decir qué tanta amenaza hay. Si un edificio en ruina, usted buscará un ingeniero para que el ingeniero le diga, sí, señor, eso está a punto de colapsar por estas y estas razones. ¿Sí? Si es un árbol, entonces también busca un perito para que le diga si ese árbol realmente amenaza ruina o no. Entonces, usted hace la solicitud al juez, acompaña el dictamen pericial y el juez debe, oigan esto, debe proceder inmediatamente a practicar una inspección judicial para hacer el respectivo reconocimiento del peligro. Y si del examen que el juez realice resulta el peligro inminente, en esa misma diligencia puede dictar sentencia, tomando las medidas que se requieran para conjurar el peligro. Miren que esto hay que tenerlo en cuenta, porque es posible que en algún momento a ustedes lo busquen o que les suceda también a ustedes que hay un edificio, un árbol que amenaza ruina y que le puede caer a la casa del vecino o la casa que está al lado. Entonces hay unas medidas cautelares que yo puedo acudir, presento la demanda, le presento el dictamen enseguida y le digo y le pido que como medida cautelar se tomen las medidas del caso para conjurar el peligro. Si se presenta esa solicitud con el dictamen que así lo diga, el juez tiene inmediatamente que ordenar una inspección judicial para conjurar ese peligro y allí mismo dicta sentencia, porque ese sería el motivo de la perturbación. ¿Listo? ¿Preguntas?
38, tenemos aquí 40, 44. Bueno, jóvenes, entonces dejamos aquí con profe. opción. Sí, adelante, ¿tienen preguntas? Sí, era sobre ese tema, una situación que de pronto yo, en la curiosidad, no sé si usted reconoce que hay un edificio que queda por el centro de Sincelejo, más exactamente frente a Computadores de la Costa, está en una esquina. ¿No sabe usted si por lo menos ese edificio puede someterse a ese proceso? Porque por lo menos yo desde que tengo uso, razón y conciencia, existe ese edificio y pues, está muy viejo, se ve muy deteriorado. No sé si reconozca de qué edificio le estoy hablando, profesor. No, Sí, bueno, no sí, un edificio, sí. una construcción que está ahí. Perfecto. Es una estructura, es una estructura. Mira, claro que sé cuál es y te cuento una cosa, hace como 3 años atrás pude tratar ese tema con alguien de la administración municipal y entonces yo preguntaba que de quién era ese edificio y por qué ese edificio, por qué no lo habían expropiado o algo. Me dijeron, mire, no se ha podido porque ese edificio lleva todos los impuestos, todo ahí en regla. Y además se le hizo un estudio para la estructura y la estructura tú la ves como negra por el paso del tiempo, las aguas, la intemperie, pero la estructura está perfecta. O sea, no amenaza ruina. Porque de ser así ya hubiesen acudido. Cuando en esa oportunidad que hablé con ese funcionario de la administración me dijo, no, se han hecho los estudios del caso y no amenaza ruina y por eso no se ha adelantado ninguna actuación. Entonces, y además que en los impuestos van al día, entonces tampoco han podido adelantar un proceso para embargar y rematar por cuenta de la obligación, nada. No, y realmente sí lleva mucho tiempo, de que yo recuerdo también está ese edificio ahí, pero no amenaza, como no amenaza ruina, no se ha podido tomar una medida de esta. ¿Qué otra inquietud hay? Bueno, joven, entonces podemos dejar aquí. Nos vemos entonces en la próxima clase. Listo, profe, gracias. Bueno, profe. Que esté muy bien, feliz noche. Ojalá ganen.